Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva jornada o esta nueva actividad formativa de la red GEDAPS bajo el patrocinio de AstraZeneca y que lleva por título Avanzando en diabetes mellitus tipos 2, diálogos entre dos especialistas. Mi nombre es Rosario Serrano, soy médico de familia, trabajo en el Centro de Salud Martín de Vargas y formo parte del grupo de coordinación de la Fundación Red GEDAPS en Madrid. Como ya habréis podido ver en el programa que está en la página de la red GEDAPS, en la siguiente diapositiva, el programa consta de cuatro módulos en los que se van, o 4 sesiones centradas en diferentes etapas evolutivas de la evolución natural de la enfermedad. En estas 4 sesiones se van a discutir entre 2 especialistas distintos aspectos que hemos considerado de interés. Bueno, y ya sin más dilación vamos a empezar con el módulo 1, con la sesión de hoy, y vamos a empezar con el inicio, es decir, vamos a empezar con la etapa del debut de la diabetes. Y queríamos resaltarlo con el sobretítulo de la importancia del primer año, porque hemos considerado que esta etapa muchas veces pasa inadvertida porque se suele dar en pacientes más jóvenes, pero esta etapa es una etapa de vital importancia para las consecuencias futuras. Las diferentes sesiones de esta formación las hemos establecido mediante un diálogo entre 2 especialistas. Yo tengo la gran suerte de compartir diálogo con mi compañera y doctora especialista en endocrinología, Elena García Fernández. La presento, para mí es un placer. Ella trabaja en el Hospital 12 de Octubre, ella no solamente sabe mucho de diabetes, sino que también conoce cómo trabajamos los médicos de familia, y yo, si alguna cualidad quiero resaltar de ella, es su cercanía. Entonces, bueno, el diálogo lo vamos a hacer mano a mano entre nosotras dos, que son las que hemos acordado cuáles son los temas que vamos a tratar en esta hora. No obstante, a pesar de que vamos a dialogar nosotras dos, también quería deciros y animaros a que participarais a través de lo que son las preguntas y respuestas conforme vayamos avanzando en esta sesión. Bueno, los temas que vamos a tratar en la tarde de hoy van a estar relacionados con el diagnóstico y la clasificación, van a estar relacionados con las estrategias terapéuticas y van a estar relacionados con el seguimiento. Entonces, bueno, vamos a empezar con aquellos aspectos en la siguiente diapositiva, aquellos aspectos relacionados con el diagnóstico. Y lo primero es que tenemos que tomar conciencia de que, como en este estudio dice, el estudio epidemiológico de la diabetes en España, tenemos que tomar conciencia que el 50% de los pacientes con diabetes desconocían que tenían la diabetes, como se muestra en la siguiente diapositiva. Es decir, que el 50% de la prevalencia de los diagnosticados de diabetes, estas personas desconocían que eran diabéticas. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para facilitar que la persona asuma su riesgo y que los profesionales sepamos el riesgo de desarrollo del paciente con diabetes? Pues bien, a nivel comunitario disponemos de esta herramienta, que es la escala de FINRIS, que es una herramienta, una encuesta que puede uno por sí mismo rellenar. Yo las he visto en las oficinas de farmacia, en los centros de promoción de la salud, donde el paciente rellena y se puntúa de acuerdo a una serie de variables, como puede ser la edad, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, la actividad física que realiza, sus estilos de vida, sus antecedentes familiares, se puntúa y con eso le ayuda a conocer el riesgo de desarrollo futuro. Si la puntuación se sitúa en 15 o más, sabe esa persona que debe de acudir al médico para que el médico, a continuación, en la siguiente diapositiva veremos cómo el médico, a través de determinación de glucemia o bien basal o mediante un test de tolerancia oral a la glucosa o mediante la determinación de hemoglobina glicada, conocerá su estado glucémico y lo clasificará en el caso de que sea un paciente con riesgo de diabetes en una situación de prediabetes. Con esto, el paciente y el profesional
conocen que este paciente o esta persona en concreto es una persona de riesgo y no dejará o no la dejará en el olvido y deberá de hacer anualmente una determinación para ver si ha progresado o ha desarrollado diabetes o bien si se mantiene en el estado de prediabetes o bien retrocede, porque claro, lo que no debemos de olvidar es que ante esta situación uno debe de aconsejar los estilos de vida que se han visto que con los estilos de vida adecuados conseguimos que las probabilidades del desarrollo de diabetes sean menores. Bien, esto en cuanto al estado de prediabetes. Entonces, algo que nos ayudó a la red GEDAPS a conocer algo más de esta situación o de esta categoría fue el estudio que pusimos en marcha en el año 2012, fue un estudio de ámbito nacional y en el que seguimos una corte de pacientes con prediabetes, como veis, 1.184, y donde tras 5 años de seguimiento pudimos, después de un análisis multivariante, que lo vemos en la siguiente diapositiva, pudimos ver que había una serie de factores que hacían que el riesgo en esa corte de pacientes con prediabetes fuera mayor para el desarrollo de diabetes. Y fundamentalmente lo que más pesaba era la coexistencia de las dos alteraciones metabólicas, es decir, la glucemia basal alterada y la hemoglobina glicada. Pero también eran de peso importante los antecedentes familiares, la hipertensión arterial, los niveles bajos de HDL, la obesidad abdominal y el consumo no diario de frutas. Es decir, que con esto ya sabemos qué pacientes son los que tenemos que seguir más de cerca. Sabemos que si son pacientes con prediabetes, anualmente hay que hacerles una determinación de glucemia. Y si en algún momento esos valores traspasan lo que se considera prediabetes para situarse en los niveles de diabetes, llegamos al diagnóstico de diabetes. Y esto hay que recordar que también se nos ha facilitado porque ya desde el año 2019 se incorporó la posibilidad de llegar al diagnóstico cuando existan 2 pruebas anormales en la misma muestra sanguínea. Es decir, que ya no tenemos que repetir la determinación si en el mismo análisis tenemos un valor de glucemia basal alta y una hemoglobina también alta. Con eso ya podemos confirmar el diagnóstico de diabetes. Luego ya tenemos a este paciente diagnosticado de diabetes. Y ahora me gustaría preguntarte, Elena, el test para ti de tolerancia a la glucosa como prueba diagnóstica, ¿qué rentabilidad, o sea, lo utilizáis en especializada? Porque nosotros en primaria primero no lo podemos hacer y luego la verdad es que yo creo que prácticamente no se utiliza como prueba diagnóstica. Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia. Pues, bueno, en primer lugar, hola a todos y me gustaría agradecer a la red GEDAPS que me haya invitado a colaborar con Rosario, que, bueno, ha sido un placer enorme. Bueno, pues en lo relativo a la pregunta del test de tolerancia oral, sabéis que los criterios diagnósticos son los que ha comentado Rosario. Entonces, nos fiamos nosotros sobre todo de la hemoglobina glicosilada y de la glucemia basal, porque efectivamente el test de tolerancia oral a la glucosa es muy complicado de realizar, supone para el paciente pues un poco de lío para ir al hospital y tal. Entonces, sin embargo, ¿en qué situaciones lo utilizamos? Pues en aquellas en las que la hemoglobina glicosilada no es 100% fiable. Sabemos que cosas positivas de la glicada es que es más fácil, es que no precisa ayuno para realizársela, que tiene más estabilidad preanalítica y tiene menos variabilidad interdía y con situaciones como el estrés, la dieta o la enfermedad, ¿no? Cosa que las glucemias basales pues alteran muchísimo más. Pero, sin embargo, sabemos también pues, que hay determinadas situaciones en las que puede estar elevada y no correlacionarse bien con la glucemia media, ¿no? Como sería pues, en pacientes de raza negra, ciertos pacientes con hemoglobinopatías, en los VIH tratados con inhibidores de las proteasas y en ciertas situaciones es más baja de lo real, motivo por el cual siempre que pedimos una hemoglobina glicosilada tenemos que pedir una hemoglobina normal, ¿vale? Porque si está baja no se puede interpretar. ¿En qué situaciones? Pues en los distintos tipos de anemias, como la ferropénica, la de células falciformes, en situaciones en las que estamos perdiendo sangre, hemos hecho hemodiálisis, transfusiones sanguíneas, en la insuficiencia renal crónica que se le está poniendo eritropoyetina,
también muy habitualmente en el embarazo, en el posparto, es decir, durante el periodo de la lactancia, ¿vale? Y en los VIH tratados con NRTI. En todas estas situaciones, especialmente os diría, en el posparto, en aquellas mujeres que son diabéticas gestacionales, que ya sabéis que después, en el posparto, en las primeras 4 o 12 semanas, hay que reclasificarlas, no nos podemos fiar de la hemoglobina glicosilada. Entonces, solicitamos un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. También lo solicitamos en muchas ocasiones en los síndromes de ovario poliquístico, que ya sabéis que tienen más tendencia a tener diabetes como parte de su síndrome metabólico. Y se ve que en estas mujeres, especialmente la hemoglobina glicosilada, las infradiagnostica, con lo cual es más útil emplear el test de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, en cuanto realmente, en general, diagnosticas más pacientes con el test de tolerancia oral a la glucosa, lo que pasa que con la hemoglobina glicosilada, lo que pasa que es más complejo. Entonces, fuera de estas circunstancias, no lo solemos utilizar. En este estudio que pongo abajo, que es un estudio realizado en grupos de pacientes en los cuales había posibilidad de que la hemoglobina glicosilada estuviera más alta de lo normal, aquellos en los que había posibilidad que fuera más baja de lo real, y otros pacientes que se supone que tendría que estar equivalente a la glucemia media. Entonces, se hacía la hemoglobina glicosilada, se veía a cuánto se diagnosticaba de diabetes en cada uno de los grupos, y por otra parte a esos mismos pacientes se les hacía un test de tolerancia oral a la glucosa. Y como veis, en aquellos casos, en la gráfica de la derecha, en los que la glicada estaba por encima de la glucemia media, es decir, falsamente elevada, se diagnosticaban muchos, en azul, la última columna, 9,5, en las que estaban como medios se diagnosticaba un 0,8 y los que eran bajos prácticamente no se diagnosticaba. Sin embargo, en todos los grupos, si se hacía un test de tolerancia oral a la glucosa, se diagnosticaba el mismo porcentaje de diabéticos, un 7,1%. Entonces, bueno, parece que es más exacto, más variable, pero más difícil de hacer. Una vez es que hemos hablado efectivamente de cómo diagnosticar la diabetes, cuál es el test mejor, en qué población quizás se tiene que realizar y en qué población es mejor realizar el test de tolerancia oral a la glucosa, me gustaría preguntarte, Rosario, ¿cómo comunicas tú el diagnóstico de diabetes tipo 2 a los pacientes? Porque a veces nos ha pasado pacientes pues, que son diabéticos, incluso no están con insulina, claro, están con pastillas, se derivan a especializada y cuando les decimos, bueno, es que le tenemos que poner insulina porque tiene usted diabetes, nos dicen pues que no son diabéticos, que ellos solo tienen el azúcar un poco alto. Entonces da la sensación de que quizás la impresión que tienen los pacientes de poca importancia de la diabetes les puede llevar también a adherirse peor a las medidas del estilo de vida y a la toma de los medicamentos y puede condicionar peor evolución de la diabetes. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Cómo les comunicas la importancia que tiene el diagnóstico el primer día? Bueno, pues me encanta que me hagas esa pregunta, Elena, porque a mí que me gusta tanto la comunicación, me gustaría resaltar que este momento es un momento clave desde el punto de vista comunicacional, como tú muy bien has dicho, para sentar las bases al paciente de lo que significa la diabetes y para comprometerlo en el seguimiento y en el cuidado de la misma, ¿no? Entonces, lo del empowerment, que a mí es un término que no me gusta, lo que quiere decir es que tenemos que darle al paciente conocimiento y tenemos que darle confianza. Y para eso este es un momento clave totalmente, ¿no? Pero tenemos una serie de barreras que tenemos que ser conscientes, ¿no? Una serie de barreras con las que nosotros tenemos que trabajar desde el punto de vista comunicacional. Primero, tener en cuenta que es una enfermedad sintomática, con lo cual el paciente, para dar credibilidad a lo que supone su enfermedad, tenemos que mostrarle los hallazgos y los datos que apoyan el diagnóstico. Luego, muchas veces nos encontramos con pacientes que no saben nada. Entonces, por eso es bueno siempre preguntar qué es lo que conoce para luego adaptarle la información a su nivel de conocimiento, intentando no utilizar tecnicismos, que es algo que es muy fácil que nos surja en nuestro lenguaje cotidiano, y devolverle la información con ejemplos y lo más fácilmente posible, ¿no? Y siempre estableciendo una bidireccionalidad en la información. Y luego, a nivel de cuando planteamos estrategias terapéuticas, sobre todo modificaciones en los estilos de vida, tenemos que darnos cuenta que estamos transmitiendo a una persona que haga una serie de sacrificios por una supuesta salud futura, cuando él se encuentra saludable en ese momento, perdiendo una gratificación inmediata.
Lo que quiero transmitir en este momento es que tenemos que ser comprensibles y empáticos con la persona con la que tenemos enfrente, ¿no? Y luego también hacerle ver que los medicamentos que ponemos, cuál es su función y cuáles son los beneficios, para que esos posibles efectos secundarios sean mejor llevados que si de primera no explicamos todo esto, ¿no? Y bueno, dicho esto, ya hemos llegado al diagnóstico, ¿no? Entonces ya tenemos al paciente diagnosticado de diabetes, ¿no? ¿Pero qué apellido le ponemos? Bueno, lo normal, lo más frecuente es que cuando vengan a nuestra consulta digamos o pensemos que es un diabético tipo 2, pues porque nos cuadra por sus características, por su edad, porque se suele acompañar de un fenotipo de síndrome o de cuadro con insulinoresistencia, hipertenso, tal. Pero hay veces en que las características no están tan claras. Entonces, a mí me gustaría mostraros o mostrarte o enseñarte un caso clínico que ha venido recientemente durante el confinamiento. Era un varón de 47 años, todo esto es por visita telefónica, como es la que hemos estado practicando durante todo este tiempo, ¿no? Me llamó un varón de 47 años, no tenía ningún antecedente de interés. Él me contaba que desde septiembre, esto fue en septiembre, me contaba que desde enero del 2020 empezó a perder peso, unos 10 kilos, que tenía cansancio y que lo relacionaba con la situación de confinamiento. Yo le dije que viniera a la consulta y en la consulta, bueno, lo pesé, lo medí, tenía un índice de masa corporal de 25,5 y le hice una analítica donde aparecían esos datos, ¿no? Desde luego era claro que tenía un cuadro de descompensación metabólica y que lo reflejaba la analítica. Inicié el tratamiento con insulina y lo derivé al endocrino, ¿no? Y yo te preguntaría, Elena, ¿por qué esto nos puede ocurrir, ¿no? Entonces te haría una pregunta que es, ¿qué es lo que nos hace sospechar que la clasificación de este paciente con diabetes no es una diabetes tipo 2, ¿no? Y que cuándo debemos derivar para completar estudio? Bueno, pues esta es una pregunta súper interesante porque efectivamente tenemos la tendencia a pensar que todos los pacientes mayores son diabéticos tipo 2 y los jóvenes son diabéticos tipo 1. Pero esto es una cosa un poquito del pasado porque ya hace bastantes años se describió que el 50% de diabéticos tipo 1 debutan a partir de los 30 años. Es decir, que nos encontramos con diabéticos tipo 1, la mitad de ellos son mayores. Entonces, lo primero que nos tiene que hacer sospechar esto, que no estamos ante una diabetes tipo 2, que siempre es lo que digo, es el peso. Es decir, si el paciente no tiene obesidad o un sobrepeso grado 2, es decir, importante, tenemos ya que empezar a cuestionarlo y desde luego si el paciente tiene normopeso o ligero sobrepeso, lo tenemos que dudar, ¿vale? Entonces, en cuanto a los síntomas cardinales, la presencia de poliuria y polidipsia, sabéis que es indicativo de insulinopenia. Esto también podría ir a favor de otras etiologías de la diabetes, pero también es verdad que cuando los pacientes están muy altos, tienen una hiperglucemia importante y se ha mantenido la hiperglucemia durante bastante tiempo, tienen glucotoxicidad y entonces van a producir una una insulinopenia real pero transitoria, de manera que pueden estar incluso perdiendo peso, orinando mucho y bebiendo mucha agua, pero que esto cuando se corrige esa hiperglucemia, las células beta pancreáticas vuelven a funcionar y en principio todo va bien. Entonces, como no sabemos a priori en qué situación nos vamos a encontrar en las células beta pancreáticas y si es por autoinmunidad, si es por problemas pancreáticos, en estos casos que yo os cuento de normopeso incluso con normopeso, incluso con un poquito de sobrepeso con clínica cardinal, estos hay que derivarlos, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar en estas etiologías a Teresa May, por ejemplo. Teresa May, además, lo cuenta como muy realista, es una diabetes que fue helada y estuvo etiquetada como tipo 2 muchos años con muy mal control glucémico. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, etiquetada como 2, se van poniendo antidiabéticos orales, incluso se llega a insulinizar, pero nunca se controla porque hay que insulinizar en pauta bolo-basal como un diabético tipo 1. Y esto conlleva mal control de estos pacientes a largo plazo y al final estos pacientes hay estudios realizados que si se les compara con diabéticos tipo 1 e incluso con diabéticos tipo 2 de la misma edad y el mismo tiempo de evolución, tienen muchas más complicaciones, tanto macro como micro. Por eso tenemos que estar muy al tanto de cualquier diabético que no esté respondiendo, digamos, al tratamiento como debiera, como esperamos, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar, tendríamos los diabéticos tipo 1,
con autoinmunidad positiva y los diabéticos tipo LADA. La LADA ya sabéis que es una diabetes que la propia ADA ha eliminado de la clasificación, ¿no? Y entonces, desde ya hace un par de años no aparece en la clasificación de la diabetes. Entonces, considera la ADA que todo diabetes con autoinmunidad positiva, independientemente de la edad de presentación, por lo que yo os contaba del 50% mayores de 30 años, es 1. Sin embargo, este año se ha publicado un consenso de distintos expertos hablando de la diabetes tipo LADA, porque lo consideran efectivamente como una entidad distinta. ¿Y es distinta en qué sentido? Pues, supone que aparece efectivamente en mayores de 30 años, que suelen tener antecedentes personales o familiares de autoinmunidad, pero eso puede ser variable porque no tienen por qué saberlo. Tienen menos tendencia a síndrome metabólico, tienen normopeso o un sobrepeso ligero. El péptido C, ojo, es detectable al principio porque la pérdida de células beta pancreáticas, digamos, es muy lenta, con lo cual puede estar años todavía pues funcionando, ¿vale? Tienen los anticuerpos positivos, específicamente el anti-GAD65, y no necesitan insulina, al menos durante 6 meses postdiagnóstico. De hecho, nosotros utilizamos eso de no necesita insulina en los 6 primeros meses postdiagnóstico para establecer el diagnóstico diferencial con el tipo 1, que desde el principio necesita insulina. Entonces, a estos pacientes, aparte de medirles el anti-GAD, hay que medirles el péptido C. Si es menos de 0,3, empezamos con el algoritmo que proponen ellos de insulina directamente, como un tipo 1. Entre 0,3 y 0,7 también empezamos con el algoritmo de insulina, y si es más de 0,7, es decir, tiene reserva pancreática, pasamos al algoritmo de la ADA EASD o de la ADA 2021, que ya sabéis, para los diabéticos tipo 2, pero recomendamos ir monitorizando cada 6 meses el péptido C porque probablemente va a ir descendiendo y próximamente, en un tiempo variable, pues necesitará pasar a la insulina. En el algoritmo se incluyen todos los medicamentos que se ponen en los diabéticos tipo 2, pero ojo al dato con los ISGLT2, porque es el típico grupo de pacientes que si no estamos monitorizando bien el péptido C, de repente nos pueden hacer un péptido C bajo y favorecería el riesgo de la acidosis euglucémica con estos pacientes. Otra cosa que tenemos también que sospechar son las diabetes del páncreas exocrino. Es la antigua diabetes pancreatopriva o pancreatógena, que ahora se llama diabetes del páncreas exocrino. Esto la mayor parte de las veces son por pancreatitis crónicas en el 76% de los casos. A veces son pues por resecciones del páncreas, por fibrosis quística, hemocromatosis y neoplasias pancreáticas, un 9% de los casos. Entonces uno piensa efectivamente en el típico paciente que es, efectivamente lo vemos, típica persona con pancreatitis crónica, con insuficiencia pancreática exocrina, que efectivamente se hace diabético. Pero es más complejo la situación porque muchas veces el paciente ni siquiera tiene antecedentes de dolores abdominales, porque lo del dolor es muy subjetivo, ni siquiera tiene diarreas o esteatorreas clínicamente evidentes, puede ser subclínica, y sin embargo una historia, un antecedente personal de ingesta enólica de riesgo nos tiene que poner un poquito al tanto, porque efectivamente en muchos de estos pacientes delgados se les hace un escáner y efectivamente tienen datos de pancreatitis crónica sin referir ellos dolores agudos anteriormente, ¿vale? Entonces, los criterios mayores para esta diabetes del páncreas exocrino o diabetes tipo 3C sería la presencia de insuficiencia pancreática exocrina, que eso nosotros lo miramos con la elastasa fecal y muchas veces es subclínica, ¿de acuerdo? Sin esteatorrea evidente, pero ya importante y con necesidad de tratar, porque sabéis que en los pacientes, este tipo de diabetes es un poco complicada de manejo porque al tener insuficiencia pancreática exocrina hay mala absorción no solo de las grasas, sino de los hidratos de carbono y entonces se producen muchísimas fluctuaciones glucémicas. La administración de elastasa, aunque no tengan, de enzimas pancreáticas, aunque no tengan esteatorrea clínicamente evidente, favorece una absorción más equilibrada de los nutrientes y, en consecuencia, menos oscilaciones glucémicas. Luego, otro criterio mayor sería la existencia de alteraciones en las pruebas de imagen, ¿vale? Y ausencia de autoinmunidad pancreática, eso es importante. Y luego, criterios menores serían, que no se suelen utilizar, serían niveles de péptido C, que estos sí, bajos, que a veces pueden ser un poquito detectables, Después, no excesiva insulinoresistencia, alteración del polipéptido pancreático y del GIP, que esto no se suele medir, y luego que tengamos niveles bajos de vitaminas liposolubles que nos indicarían un cierto grado de esteatorrea subclínica. Está relacionado muy estrechamente la parte exocrina con la endocrina del páncreas
Y en cuanto a la característica de esta diabetes, es característicamente necesario la administración de insulina en pauta bolo-basal y además tiene la característica de que se lesionan las células alfa y entonces la producción de glucagón baja, de manera, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, de manera que, bueno, y aparte además, por terminar esta parte, diría que la sensibilidad periférica a la insulina es normal o alta, mientras que la sensibilidad hepática a la insulina es normal o baja. Eso conlleva tanto el no tener glucagón como lo de la sensibilidad periférica alta a tener mayor riesgo de hipoglucemias, ¿vale? Y además que las hipoglucemias se corrijan muy mal por no tener glucagón endógeno, ¿vale? O sea que hay que tener mucho cuidado. Y finalmente, una cosa que nos preocupa a todos, a vosotros como médicos de familia y a nosotros como endocrinólogos, es la diabetes por cáncer de páncreas. Sabéis que está muy relacionado, es una forma de diabetes del páncreas exocrino, está muy relacionado la diabetes con el cáncer de páncreas, pues en principio de forma bidireccional, porque la diabetes favorece que se produzcan multiplica, digamos, las tasas de proliferación del epitelio pancreático, tanto la diabetes como la obesidad. Y luego el cáncer de páncreas también ejerce efecto diabetógeno, pues sobre todo no tanto por ocupación, porque cánceres muy pequeños en el páncreas, sin lesión prácticamente de tejido pancreático, pueden ocasionar diabetes, sino por mecanismos paracrinos, por mecanismos también de citoquinas que aumentan la resistencia periférica a la insulina y disminuyen la producción de insulina por las células beta pancreáticas y por la propia caquexia tumoral. De esta manera sabemos que 1 de cada 125 cánceres de páncreas son diagnosticados de diabetes 3 años antes, ¿vale? Sabemos que los sintomáticos el 12% serán resecables y los asintomáticos el 50% serán resecables, con lo cual sería maravilloso encontrar alguna manera de que según tú diagnostiques una diabetes, pues puedas diagnosticar o sospechar que puede ser un cáncer de páncreas. Entonces, salvo porque sea un paciente con normopeso, es difícil diagnosticarlo, ¿no? El sospecharlo, pero ahora os voy a dar unas claves. Entonces, la relación con la diabetes, digamos, depende del tiempo de evolución. Si es una diabetes de menos de 3 años de evolución, se considera que probablemente es una diabetes por el cáncer de páncreas. Sin embargo, si es una diabetes de larga evolución, los años de evolución de la diabetes favorecen el riesgo de desarrollarlo. Se convertiría entonces en un factor de riesgo. En series, para intentar responder a la pregunta, series de casos clínicos de si yo tengo una diabetes, o más bien, efectivamente, una diabetes con cáncer de páncreas, ¿hay algo en esos pacientes distinto a pacientes diabéticos sin cáncer de páncreas que me haga sospechar? Pues en principio suelen ser pacientes con menor índice de masa corporal y menor edad que un diabético normal tipo 2, tienen una mayor pérdida de peso durante los 3-5 años anteriores, o sea que siempre que hay pérdida de peso, ojo, y tienen tendencia a ser más fumadores. Entonces, digamos que efectivamente las características, como digamos, de cuándo sospecharlo ante la diabetes de nuestro paciente, es una diabetes de reciente comienzo, menos de 3 años de diabetes, o bien una diabetes muy crónica que de repente empieza a hacer labilidades, ¿verdad? Una labilidad importante, ¿no? Un mal control que no se sabe por qué, con autoinmunidad pancreática negativo. En pacientes, bueno, de edad avanzada en algunas series, pero un poquito también se puede ver en pacientes más jóvenes, que un diabético tipo 2 normal, pues 50, a lo mejor 40 y tantos años, 50, 55, ¿vale? Con antecedentes más frecuentes de haber sido fumadores, que tienen antecedentes de obesidad, pero que nos relatan una pérdida de peso no intencional con ingesta conservada y sin que tú puedas decir que es por un síndrome cardinal de diabetes, ¿no? Que puede preceder en años al diagnóstico de la diabetes, esa pérdida de peso, y que no se acompaña necesariamente de hiperglucemia. Mayor riesgo por 3 si tienen antecedentes de hepatitis B o C y si tienen, por supuesto, familiares con cáncer de páncreas, ¿vale? Con índices de masa corporal menor del esperado para un diabético tipo 2, que algunas veces cuentan diarrea por esteatorrea, pero la mayor parte de las veces no, y que ya cuando se presentan efectivamente con una masa epigástrica en hipocondrio izquierdo, con ictericias, que eso ya es irresecable. Y efectivamente en el DAC de abdomen, pues veremos la lesión. Y finalmente tendríamos las diabetes tipo MODY, que ni las voy a comentar, que son las genéticas, porque son en una baja cantidad de casos y en cualquier caso se deberían sospechar pues, en pacientes jóvenes con delgados. Pues nada, súper interesante, Elena, y además refuerza la idea de fijaros la importancia del primer momento, es decir, de que cuando diagnosticas a un paciente, aunque lo diagnostiques bien, de todas formas hay que estar alerta porque se pueden ocurrir estas clasificaciones erróneas y para eso hay que estar muy de cerca en el seguimiento, para estar atento a todos estos datos que nos has dado. Y yo ya voy a aprovechar que estás ahí, ¿no?
Elena, porque creo que es un tema muy de actualidad ahora, el referente a la medicina de precisión. Es decir, sabemos que en el tratamiento oncológico, ahora mismo los tratamientos oncológicos no se hacen para matar células, sino que se hacen para ir al núcleo de cuál es el mecanismo fisiopatológico que ha hecho que esas células crezcan, ¿no? Entonces, llegará un momento en que nosotros, cuando diagnostiquemos a un paciente con diabetes, sepamos por una serie de características cuál es el medicamento más idóneo en función de sus mecanismos fisiopatológicos, que son los que han producido la diabetes. Cuéntanos esto, porque yo he oído algunas cosas, pero me gustaría que nos las contaras, Elena. ¿Cómo está el estado de la cuestión ahora mismo? El estado de la ciencia en relación a la medicina. Sí, Rosario, pues es un tema súper interesante y bueno, pues está que las sociedades científicas se han puesto un poco las pilas y entonces en julio de este año se ha publicado un consenso de la Sociedad Americana y de la Europea de Diabetes acerca de medicina de precisión en el ámbito de la diabetes, un poco intentando, como tú bien dices, replicar lo que se está haciendo en oncología. Entonces definen precisión como una medicina dirigida a subgrupos específicos de pacientes que comparten las mismas características, para minimizar los errores del tratamiento y maximizar los resultados. Y personalizada porque en función de las características que se establezcan vamos a ajustar absolutamente todo, la dieta, los fármacos, absolutamente el seguimiento, el pronóstico. Y entonces es un documento muy extenso de unas 20 hojas que efectivamente hablan de la prevención de precisión, el diagnóstico de precisión, el tratamiento de precisión y el pronóstico de precisión. Es decir, que es muy interesante. Y entre muchísimas cosas, la genética, por supuesto, está pues muy intrincada. Entonces, yo me voy a ir al diagnóstico de precisión solamente porque, claro, nos preguntamos por qué queremos subclasificar a los pacientes con diabetes tipo 2. Pues ya sabemos, diabetes tipo 1, lo que hemos comentado, diabetes tipo 2, la pancreatógena y formas más muy excepcionales, ¿verdad? Bueno, pues resulta que es que si nos ponemos así, el 90% de los pacientes son diabéticos tipo 2 y todos hemos visto pacientes diabéticos tipo 2 que tienen características absolutamente distintas y gente que estando súper bien controlada desarrolla complicaciones y gente súper mal controlada que no las desarrolla, gente a la que les hace efecto la metformina y gente a la que no. Entonces, efectivamente es un cajón desastre ese diagnóstico de diabetes tipo 2. Si nosotros conseguimos buscar esos subgrupos de pacientes, podríamos predecir qué tratamiento es el más adecuado, podríamos predecir cómo va a evolucionar su diabetes y qué complicaciones van a desarrollar. Incluso podemos predecir un poco parecido a lo que pasa con las diabetes MODY, que son diabetes monogénicas donde solamente un gen está alterado y que en algunos casos están asociados con otras patologías, ¿no? Tanto problemas hepáticos como problemas renales. Podríamos incluso predecir el riesgo de patologías asociadas. Bien, en este sentido, sabéis que en el 2019 se publicó un estudio súper interesante realizado en población escandinava, en la cual se intentó hacer una subclasificación basada en fenotipo, pues utilizando pues, una serie de patrones, que son los anticuerpos antigal, la edad, el índice de masa corporal, la hemoglobina glicosilada, el HOMA2B de secreción de insulina y el HOMA2R, que es el de resistencia. Entonces, bueno, pues se distinguieron 5 cohortes de pacientes y se hizo con 8.980 pacientes. Entonces, estas cohortes eran pues un clúster, ¿verdad? Que era el síndrome, bueno, los que eran diabetes insulino deficientes, pero por autoinmunidad positiva, que estos son los típicos tipo 1, que salía un 14,7% de la población. Después, los que eran inmunodeficientes severos, pero con autoinmunidad negativa, 14%. Los que tenían una resistencia a la insulina severa, que eran el grupo 3, que eran el 10%, los que eran diabetes asociada a obesidad moderada, que era un 19%, y finalmente los que eran diabéticos relacionados con la edad, con el envejecimiento, que era un 41%. Entonces, pues se veía pues, en estos clústeres, efectivamente, pues como los que eran tanto insulinodeficientes, tanto autoinmunes como no autoinmunes, pues empezaban a utilizar la insulina, como veis en la primera gráfica, mucho antes que los demás. Se veía también que los que pertenecían al grupo de insulinos resistentes severos eran los que tenían mayor probabilidad de acabar desarrollando patología renal. Y sin embargo se veía que los que eran del clúster 5, que eran los que eran
levemente, o sea, diabéticos relacionados con el envejecimiento, tenían tendencia a desarrollar muy pocas complicaciones. Entonces, de ahí, que esto fue en el 2019, se han hecho un montón, se aplicaron estos subgrupos fenotípicos a distintas poblaciones. Pues en Alemania, por ejemplo, a los patrones añadieron no solamente un anticuerpo, sino 3 anticuerpos, y vieron que podían aumentar el clúster 1, el de la inmunodeficiencia con autoinmunidad positiva, hasta un 22%. De 14% eran un 22%. Luego está China, luego en Estados Unidos con la población del NANES3, y en India describieron, metiendo más patrones, edad al diagnóstico, IMC, circunferencia de cintura, glicada, triglicéridos, colesterol HDL y péptido C, describieron 2 nuevos clústeres. Pero hay un problema con esta subclasificación basada en fenotipo, que los pacientes pueden cambiar de clúster con el tiempo. Pues uno puede ser delgado y con los años hacerse obeso, o al revés, perder peso, y entonces cambias de clúster. Y entonces surge la pregunta de cuándo clasificar al paciente, ¿en el momento del diagnóstico o en el momento en que nosotros vemos? ¿Cuál es la clasificación que vale, ¿no? Y luego que se han intentado comparar estos clústeres con características individuales de los pacientes. Es decir, una característica individual predice igual que el clúster completo, y esto se ha aplicado en 2 estudios, en el ADOP y en el RECORD. Entonces, en ambos ha visto, pues aplicando características absolutamente individuales, como son sexo, edad al diagnóstico, IMC o glicada por separado. Bueno, pues se ha visto que la progresión de la glucemia, por ejemplo, en la edad al diagnóstico es tan buena como el clúster completo. O para el desarrollo de insuficiencia renal crónica, el filtrado glomerular estimado basal es tan bueno o incluso mejor que el clúster. Y que el tratamiento, mejoría de la glicada con el tratamiento, es mejor también que el clúster a nivel individual. Con lo cual, ya tenemos dudas del fenotipo. Entonces, ya lo último es una subclasificación basada en una combinación de fenotipo y genotipo, que esto está muy desarrollado, el Mass General y la Universidad de Harvard están muy metidos en esto, ¿no? Entonces, si buscáis a Utler, a Miriam Utler, es como la que más está desarrollando esta investigación, y es súper interesante. Entonces, aquí combina características fenotípicas con características genéticas y con los mecanismos fisiopatogénicos, de manera que describe 5 clústeres, 2 que se relacionan con insulinodeficiencia, tanto a nivel de las células beta como de la proinsulina, ¿vale? Y 3 que se relacionan con la insulinoresistencia, obesidad, lipodistrofia y finalmente pues problemas en los lípidos y enfermedad hepática grasa. Esto lo relaciona claramente pues con los niveles de insulina, de proinsulina, el índice de masa corporal y el peso, y a su vez lo asocia con una serie de genes alterados, ¿vale? Y lo relaciona también con el mecanismo fisiopatogénico que pudiera estar alterado. Pues en unos es el procesamiento y la secreción de la insulina, en el segundo clúster es la síntesis, en el tercero la obesidad, que media la insulinoresistencia, en el cuarto es la grasa, la distribución de la grasa, la que media la insulinoresistencia, y en la quinta es el metabolismo lipídico y hepático, que uno de los genes, de los LOCI, que están relacionados en este clúster, está relacionado con la enfermedad hepática grasa no alcohólica. El siguiente paso se ha replicado en otras poblaciones y efectivamente se ha confirmado un poco los hallazgos, y el siguiente paso es correlacionar estos clústeres con las complicaciones, el pronóstico a largo plazo y con la respuesta a los tratamientos, porque esto es realmente interesante. Sabemos que ahora tenemos muchísimos, de los pocos mecanismos que sabíamos en el pasado, ahora sabemos que tenemos muchísimos mecanismos en la génesis de la diabetes. Entonces, sería súper interesante saber qué mecanismo está intrincado en cada paciente, o qué conjunto de mecanismos, y poder actuar con determinados fármacos. De hecho, no solamente es bueno saber los fármacos en qué mecanismo actúan, sino también la capacidad de respuesta del paciente a cada fármaco. De hecho, en amarillo os he puesto variantes de genes que ya están descritas, que condicionan una mayor o menor respuesta por parte del paciente a las sulfonilureas, a las glitazonas, a la metformina, a los inhibidores de la DPP4. Entonces, es un campo súper interesante, y yo creo que en un futuro no vamos a entender el manejo de la diabetes tipo 2 sin subclasificar a los pacientes. Bueno, pues nos echas un jarro de agua fría, porque si ahora tenemos que estudiar mucho para conocer el tratamiento adecuado para el paciente con diabetes, dentro de unos años, aparte del genotipo, que va a tener que ser algo fundamental, vamos a tener que tener muchas más todavía dificultad en las decisiones, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, no, súper interesante. A lo mejor nos los facilitan, ¿eh? A lo mejor nos lo facilitan, muy interesante, la verdad. Bueno, ahora nos vamos a ir avanzando y vamos a situarnos ya hemos pasado de lo que es el diagnóstico precoz,
hemos llegado a la clasificación, intentar hacerla lo más adecuada y ahora vamos a ver qué tratamiento ponemos, ¿no? Entonces yo creo que es importante llamar la atención y tener conciencia y tener presente de los beneficios de un control glucémico intensivo y precoz, ¿no? Y de vencer la inercia, ¿no? Entonces yo creo que esos son aspectos. Sí, ¿me querías preguntar algo, Elena? Sí, me parece súper interesante esto y, hombre, todos pensamos efectivamente que cuanto antes se controle, ¿no?, la glucemia, pues mejor por el efecto legado, ¿no? Pero ¿hay alguna evidencia de que el control glucémico estricto inmediatamente después del diagnóstico mejore el pronóstico de estos pacientes? Y lo segundo, ¿se consigue esto en la práctica clínica, el controlarlos pronto? Bueno, pues son aspectos fundamentales, ¿no? Y yo creo que aparte de Luca Pérez, que es de sobra conocido, que fue el primero que nos transmitió como enseñanza que el control glucémico mejora el pronóstico a corto y a largo plazo, yo creo que este estudio que ha sido publicado en el año 2018 de seguimiento de una corte inmensa de pacientes recién diagnosticados nos pone de manifiesto que el control intensivo precoz, o sea, en el primer año, si vemos la siguiente diapositiva, cuando hacemos un control intensivo, es decir, cuando establecemos unos niveles de hemoglobina por debajo de 6,5 durante el primer año y lo comparamos con la corte de pacientes que se encuentran con niveles por encima, es decir, entre 6,5 y 7, fijaros cómo aumentan las complicaciones microvasculares, macrovasculares y de muerte. Es decir, que tenemos una gran responsabilidad los profesionales que diagnosticamos al paciente con diabetes de conseguir durante ese primer año un control intenso y estricto. Eso es importantísimo y por eso es, entre otras cosas, estamos dando esta sesión, ¿no? Lo que pasa es que la realidad nos lleva a, como dice aquí en este artículo Manel Mata, a que, sin embargo, los profesionales somos bastante, por decirlo de alguna manera, perezosos en intentar conseguir que los pacientes consigan ese objetivo que todas las guías dicen que es el ideal, ¿no? Fijaros cuánto tiempo pasamos desde que el paciente está con dieta hasta que le añadimos un fármaco, desde que está con un fármaco hasta que le añadimos 2 fármacos, desde que le pasamos de 2 fármacos hasta que le añadimos 3, y todo esto con niveles de hemoglobina glicada que en la mayoría de las ocasiones superan los límites considerados como límites adecuados, ¿no? Entonces esa es la realidad y luego cuando vemos además en quién intensificamos más, pues da la casualidad que hacemos una intensificación mayor en aquellas pacientes a los que no solamente no les beneficia, sino que les puede empeorar. Por ejemplo, en aquellos pacientes diabéticos que llevan más años de evolución, ¿no? O en aquellos pacientes diabéticos que tienen enfermedad renal, o en aquellos pacientes diabéticos que tienen más complicaciones. Ahí precisamente es donde intensificamos más, cuando precisamente donde es más rentable la intensificación es, como dice el algoritmo de la RGDAPS, y ya en este último algoritmo es la hemoglobina glicada, el considerar una hemoglobina glicada por debajo de 6,5 en pacientes jóvenes de reciente diagnóstico, en monoterapia o tratamiento no farmacológico y siempre evitando los fármacos con riesgo de hipoglucemia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son aspectos que tenemos que tener en consideración, ¿no? De la importancia que tiene el diagnosticarlo, adelantarnos al diagnóstico, que el diagnóstico no sea cuando ya lleven años de evolución y que si el diagnóstico lo hacemos, no perdamos tiempo en ajustar los controles glucémicos, ¿no? Vale, pues yo ahora me gustaría preguntarte, Elena, también si con eso de vencer la inercia y conseguir un control intensivo precoz, ¿qué opinas tú de la terapia combinada inicial versus la terapia secuencial? Pues es un tema muy interesante. Hasta ahora sabéis que hemos tenido el enfoque terapéutico secuencial. Empezábamos con un solo fármaco, luego pasábamos a 2 fármacos, después probablemente 3 fármacos más menos insulina y ya sola insulina y algún fármaco más. ¿Qué pasaba? Pues que veíamos que las complicaciones iban aumentando. Desde el principio eran unas solitas porque generalmente lo que ha dicho Rosario, se retrasa mucho el paso de una fase a otra y entonces son olitas que se van formando y las complicaciones cardiorrenales desde el principio hacia el final veis que van aumentando y sin embargo cada vez que van progresando los años y el paciente está más complicado, las opciones terapéuticas son
menores, porque empieza a no tener filtrado glomerular, a que tiene contraindicación de distintos fármacos. Entonces, es una enfermedad que a medida que se va haciendo más compleja, tiene menos complicaciones. Todos sabemos que además siempre existe el fallo primario, porque en el estudio ADOPT que se hizo en pacientes pues recién diagnosticados prácticamente, veis como con una media como de 3 años la metformina dejaba de funcionar, las sulfonilureas antes y las glitazonas también. Entonces, veis que siempre va a producirse ese fallo primario. Entonces, bueno, la idea sería intentar, pues el enfoque sería pues para minimizar, digamos, estas olas y conseguir a lo mejor pues que el paciente esté mejor controlado en este primer periodo de tiempo, incluso preguntarnos si podríamos retrasar, digamos, la llegada a la insulina, si nosotros combinamos precozmente estos fármacos, que es la línea azul, ¿verdad? Conseguiríamos, pues bueno, mantener las glicadas a largo plazo mejor controladas, disminuiríamos en rojo las complicaciones cardiorrenales y quizás pudiéramos mejorar, pues bueno, los objetivos de mortalidad cardiovascular. Bien, y para esto se diseña el estudio Verify, que es un estudio que se realizó con vildagliptina. Como veis, aquí están todos los estudios clásicos diabéticos y, como veis, pues se realizan siempre en poblaciones de más de 9 años de evolución, es decir, pues ya de tiempo de evolución. Y, sin embargo, pues solamente el ADOPT, el UKPDS y el Verify es en pacientes recién diagnosticados, ¿vale? Entonces, son pacientes que tienen entre 18 y 70 años, con un índice de masa corporal entre 22 y 40, con una glicada no excesivamente mala, recordaros que acaban de ser diagnosticados entre 6,5 y 7,5, con filtrados glomerulares estimados mayores de 60, diabetes de menos de 24 meses, sin tratamiento o que solo lleven 4 semanas con metformina. En este grupo se les digamos, divide en metformina vildagliptina desde el principio o metformina más placebo y se les sigue. Cuando se produce el primer fallo de control glucémico con estas combinaciones o con cualquiera de las dos, que sería 2 veces más de 7% de glicada, se les pasa a la siguiente, que sería, si está con metformina más placebo, pues metformina más vildagliptina. Si está metformina con vildagliptina, se pasaría ya directamente a la insulina, ¿vale? Y en un segundo periodo se le sigue cuando hay el fracaso secundario, ya pasaría entonces a la insulina, ¿vale? En el grupo de metformina con placebo. Entonces nos planteamos 2 objetivos. El primero es, se consigue, digamos, con el tratamiento combinado desde el principio con respecto al tratamiento secuencial tradicional, consigue retrasar, digamos, el fallo primario del tratamiento y luego, segundo, que es lo más importante, consigue retrasar el fallo secundario del tratamiento porque claramente pues parece que la hemoglobina glicosilada, el descenso de hemoglobina glicosilada, si combinamos 2 fármacos con respecto a uno, pues va a ser mayor. Esto ya se ha probado con otras combinaciones de 2 fármacos desde el principio, incluso de 3 fármacos, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta de, ¿conseguimos retrasar el primer fallo, digamos, de tratamiento? Entonces, efectivamente, la respuesta es que sí. Entonces, en cuanto al retraso, ¿no?, del primer fallo del tratamiento sería en metformina en monoterapia. Se produce el primer fallo a los 36 meses, que es lo que yo había dicho anteriormente, que estaba ya estudiado, mientras que cuando combinamos metformina con vildagliptina, el primer fallo de control se va a producir a los 61,9 meses. Es decir, que hay una diferencia sustancial en la que el paciente va a estar bien controlado. De manera que el porcentaje de riesgo de que se produzca el primer fallo primario baja un 49%, ¿vale?, en pacientes con tratamiento combinado desde el principio. Y la segunda pregunta es, ¿voy a retrasar el inicio de la insulina, que es el fallo secundario de esa combinación? La pregunta es que sí, o sea, la respuesta es que sí, efectivamente. El porcentaje de riesgo de pacientes que se metan en fallo secundario es un 26% más bajo en tratamiento combinado desde el principio con respecto al secuencial. Es decir, que parecería que existe un cierto efecto legado que mantiene, digamos, el control glucémico mucho más estable y que hace que estos pacientes necesiten insulina más tarde que los pacientes que empezaron con el tratamiento secuencial. Es probable que también pueda ser debido, en primer lugar, se piensa que porque el control desde el principio disminuye la glucotoxicidad sobre las células beta pancreáticas y permiten que mantenga la secreción de la insulina, y también porque estamos combinando 2 fármacos, digamos, con mecanismos, complementarios. La metformina
es a nivel hepático, sobre todo lo que disminuye la insulinoresistencia, y los inhibidores de la DPP4 es a nivel periférico, ¿verdad? Y también tienen cierto efecto protector sobre las células beta pancreáticas. Entonces, es un poco una combinación perfecta. Entonces, en resumidas cuentas, lo que es la foto de este estudio es que a los 5 años el porcentaje de pacientes que tienen glicadas menores de 7% es el doble en los pacientes que hemos empezado con terapia combinada desde el principio que los tenemos en terapia secuencial. Se miró también, y bueno, y además este tratamiento es igual de efectivo en todos los subgrupos de pacientes por edad, por IMC, por sexo, por raza, por filtrados glomerulares, etcétera, y por niveles de glicada, y que no tiene más efectos secundarios uno que otro. Entonces, yo creo que puede ser muy interesante para, de una cierta manera, ayudarnos a vencer la inercia terapéutica, ponérselo desde el principio, porque sabemos que tendremos que tomar menos decisiones entre medias, ¿no?, en cuanto a intensificar el tratamiento. Hay una parte de este estudio que también miró la mortalidad cardiovascular, pero como es digamos, un análisis exploratorio, y parecía que también se separaba, ¿no?, tenía cierta tendencia a separarse y siendo mejor en los del tratamiento combinado desde el principio, pero no tenía potencia estadística para analizar mucho más. Esto ha llevado a que después del estudio Verify, digamos que en el consenso de diabetes ADA-ASD hasta el 2018 ponía pues bueno, en cuanto al tratamiento combinado desde un principio con 2 fármacos, se ha demostrado que reduce más la hemoglobina glicosilada, pero que tenía muy poca evidencia de que era superior a lo que es hacer la adición secuencial de fármacos. Y a partir del estudio Verify en el 2020 ya quitaron esa palabra de little, es decir, poca evidencia, para decir que ya hay evidencia ahora de que efectivamente parece que es una aproximación superior. De esta manera, en las guías, a partir del 2020, pues Verify, como podéis ver abajo, pues ya dicen que tiene que ser una decisión consensuada desde el primer momento con el paciente, entre el paciente y el profesional, el empezar ya con 2 fármacos en pacientes con diagnóstico reciente de diabetes. Y esto, por terminar este tema, que es apasionante, nos mete o nos propone dos palabras o 2 frases importantes o 2 conceptos más bien importantes, que son, en primer lugar, la posibilidad de remisión. Es decir, podríamos, y de hecho se veía en el Verify, que aquellos pacientes que a lo mejor tenían hemoglobinas glicosiladas muy bajas consiguen con esta combinación inicial una remisión y llegar a valores de prediabetes, incluso de no diabetes. Entonces, es muy importante recalcar que esto no significa que entonces tengamos que retirarle el fármaco. Es como si a un obeso le pones una dieta, pierde peso y se la quitas. No, sería mantenerlo, porque el efecto sobre, digamos, el pronóstico y el conseguir no llegar a insulina hasta más tarde de lo habitual solo se mantiene si se mantiene digamos, el objetivo glucémico, ¿no? Y luego la importancia tan fundamental que es tener un control glucémico excelente en el primer año, como decía Rosario. Muy bien, muy interesante, la verdad muy interesante todo lo que nos va a venir en el futuro, ¿no? Y ya para acabar o ir en el último bloque y continuando con lo que es la estrategia terapéutica y la derivación, el otro día me preguntó una compañera del trabajo por este caso clínico, ¿no? Por eso aprovecho que estás aquí para preguntarte, ¿no? Vino una compañera y dice, mira, Rosario, ¿tú qué sabes de diabetes? A ver, ¿qué harías con este paciente? Es un varón de 52 años que solicita consulta por mareo inespecífico. Dice, yo no lo conozco porque acabo de llegar al cupo, ¿no? Y dice, y veo que no viene a la consulta desde el año 2010. Me estoy viendo en su historia que es hipertenso, está con ese tratamiento, que es fumador, tiene esas medidas antropométricas, fíjate, tiene un índice de masa corporal de 38,6 kilos metro cuadrado, tiene esa tensión que parece estar controlada, en su historia es conductor de camión, nacionalidad rumana, lleva en España desde hace 4 años. Le pidió una analítica y la analítica muestra esos valores de glucemia basal que retrospectivamente tiene esos otros, ¿no? Todos los que se les había pedido. De hemoglobina glicada tiene ese y retrospectivamente tiene todos los anteriores. De sus valores de la función renal, creatinina, albumina, creatinina, colesterol LDL. Bueno, este es el perfil del paciente, ¿no? Y entonces a mí me pregunto, ¿tú qué harías, no? ¿Qué harías con este paciente? Pues ahora yo digo, como voy a dar una sesión con Elena, se lo voy a preguntar. Y entonces te pregunto, Elena, a ver, la pregunta que te hago, ¿qué harías tú con este paciente? ¿Lo derivarías para posibilidad de cirugía metabólica? ¿Le pondrías algún fármaco? Porque teóricamente no es diabético. ¿Le pondrías algún fármaco? ¿Qué harías con él?
Bueno, pues es una pregunta excelente. Pues en este caso en particular, si el paciente se deriva, digamos que la indicación sería solo para cirugía bariátrica, no estaría dentro de las indicaciones recogidas para cirugía metabólica, porque no es diabético. Entonces, para cirugía bariátrica las indicaciones serían un índice de masa corporal mayor de 40, que es una obesidad grado 3, o obesidad grado 2, es decir, mayor de 35 con comorbilidades no controladas, que en este caso pues solo es hipertenso quizás y ya está, ¿no? Y prediabético. Entonces no cumpliría los criterios para derivar a bariátrica. Entonces lo que sí que cumplen son los criterios para un análogo de GLP-1 con indicación puesta para la obesidad y por tanto no financiado por la Seguridad Social, que es la liraglutida, que es el nombre comercial es Saxenda, y bueno, que lo tendría que financiar el paciente, por supuesto, combinado con dieta. Si demostráramos efectivamente que a lo mejor, pues a pesar del Saxenda y de la dieta bien realizada, no pierde peso, a lo mejor podríamos valorar derivarlo por, digamos, resistencia a la pérdida de peso para cirugía bariátrica, pero sí a priori no. Pero, sin embargo, has abierto un tema pues muy interesante, que es el de la cirugía metabólica, para aquellos pacientes que están con diabetes tipo 2, que muchas veces no lo tenemos en mente, ¿verdad? Porque pensamos solo pues, en pacientes realmente obesos, ¿verdad? Con obesidades mórbidas. Entonces, hay que saber que la cirugía metabólica o la cirugía bariátrica, que son los distintos tipos, todos ellos han demostrado pues importantísimas pérdida de peso, más pérdida de peso, por supuesto, como veis en la primera columna, cuanto más agresivo es la cirugía. Pues empezamos con la banda gástrica, que pierden un exceso de peso del 47%, hasta el switch duodenal, que pierden el 70%, que casi no se hace. Entonces, lo que más se hace es el bypass gástrico y la gastroplastia vertical. En la Seguridad Social suelen ser bypass gástricos. Se consigue con esto no solo la pérdida de peso, sino una remisión de la diabetes en un porcentaje altísimo de pacientes. Fijaos vosotros en esta serie como con la banda gástrica hasta la mitad de los pacientes remite la diabetes, ¿vale? Y con el bypass gástrico un 71% de los casos. Y remisión o mejoría, es decir, no remite pero mejora hasta un 80% con la banda gástrica y hasta un 90% en los pacientes con bypass gástrico. Entonces, es una técnica que tenemos que tener en cuenta pues para pacientes diabéticos mal controlados que no conseguimos ajustarles bien. Entonces, hay que saber que no en todos va a remitir y los factores predictores de remisión son un poco según las técnicas, es decir, a técnicas más restrictivas o más combinadas, mixtas, responden mejor, es decir, cuando se toca también el intestino, aunque también responden con el estómago. A mayor pérdida de peso y mejoría de la insulinoresistencia, responden mejor. Aquellos pacientes que tengan más grasa visceral, por ejemplo, los asiáticos, que tienen mucha grasa visceral, pues parece que responden mejor. Según la reserva de las células beta, por supuesto. Entonces, a peor reserva de células beta van a responder peor. Entonces, esto, pues claro, cuanto más severa es la hiperglucemia, responderán peor. Cuanto más tiempo de evolución tenga la diabetes, responderá peor. De hecho, responden mejor los que llevan menos de 8 años de evolución. Y luego, cuanto más tratamiento intensivo tengan, más significa que la diabetes es más severa, probablemente más déficit de células beta y, en consecuencia, pues responden peor. Entonces, veis que los mejores resultados van efectivamente, a los pacientes casi, pues que están con muy pocos fármacos y que cuanto menos severa es la hiperglucemia. Entonces, sabemos además que los tasas digamos, de remisión de la diabetes se mantienen hasta 15 años. Entonces, veis el porcentaje de pacientes sin diabetes, por supuesto, en el grupo de cirugía, en la gráfica de arriba, que es el azul, pues claro, va bajando con el paso de los años, ¿no? Pero, sin embargo, es un porcentaje de pacientes importantes. Y luego, en cuanto al porcentaje de tiempo en remisión, dependiendo de los años de evolución de la diabetes, pues veis que cuanto menos años, que es la gráfica de arriba, cuantos menos años de evolución antes de la cirugía tenga la diabetes, tenemos un mayor porcentaje de remisión, ¿vale? Ya cuando lleva más de 4 años de evolución, pues el porcentaje de remisión con el paso de los años hasta 15 años, pues claro, va cayendo. Y luego, el más importante también que el propio control, digamos que es, o la remisión, es que también pueden mejorar incluso remitir las complicaciones vasculares, ¿vale? Entonces, las microvasculares, ha habido series en que han disminuido en un 56% de los casos la severidad y las macrovasculares en un 32%. Entonces, si nosotros las vemos combinadas macro y microvasculares dependiendo del tiempo de evolución de la diabetes, pasa lo mismo. Si tiene menos de un año de evolución, disminuye un 45%. Si la diabetes tiene entre 1 y 3 años, pueden disminuir en un 39% de los casos, pero si ya es de más de 4 años, ya es muy difícil, ¿verdad?, que disminuyan las complicaciones. ¿Qué indicación tiene la cirugía metabólica? Que es distinta de la indicación de la cirugía bariátrica.
Entonces, lo que se ha visto es que siempre con cirugía metabólica el resultado es mejor que con fármacos, ¿vale? Cualquier tipo de intervención de cirugía, incluso hasta la gastroplastia vertical, parece que el resultado es mejor y más mantenido en el tiempo. Entonces, aquí veis los consensos a lo largo de los años y entonces el último, que es el de la ADA 2021, nos dice que la cirugía metabólica se debe recomendar, o sea, should be recommended en pacientes con IMC igual o mayor de 40 o con más de 35 que no alcanzan un control estable en cuanto a la pérdida de peso y sobre todo para mejorar las comorbilidades, incluyendo la hiperglucemia, es decir, en diabéticos con más de 40 o más de 35 de índice de masa corporal con dificultad para lograr el control glucémico mantenido en el tiempo y que podría considerar una opción en pacientes con diabetes tipo 2 con índice de masa corporal mayor de 30, es decir, ahí lo tenéis, 30, en caso que es una obesidad grado 1, en caso de que no se consiga un control glucémico mantenido en el tiempo, ¿vale? Es decir, que abren la puerta de que se podría como una opción. Así que fijaos que podemos, y en este grupo de pacientes muchas veces no lo pensamos. Luego tenemos el DSS, que son los cirujanos de cirugía bariátrica en el 2020, hicieron un consenso en relación a los pacientes con COVID para ver concretamente cómo adelantar qué tipo de pacientes, teniendo en cuenta las comorbilidades que ocasionan mayor mortalidad con el COVID, qué pacientes dentro de los diabéticos, digamos, adelantar más rápido que otros. Entonces, decían que las condiciones para ir a un acceso rápido serían glicada igual o mayor de 8 con 2 o más medicaciones, que usen insulina, que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular, esteatosis hepática o 2 o más enfermedades metabólicas que condicionen aumento del riesgo cardiovascular, albuminuria o insuficiencia renal crónica estadio 3-4 y más de 5 años de evolución de la diabetes, mientras que un acceso estándar sería para glicadas mejores, menos de 8, con solo medicaciones orales sin insulina, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, que no tengan pues condiciones con riesgo, que aumenten el riesgo cardiovascular, normoalbuminúricos y no datos significativos de enfermedad microvascular. Eso es un acceso estándar. Bueno, muy bien. Yo creo que saldrán preguntas seguramente en relación con esto porque es muy interesante y muchas veces retrasamos la derivación pensando que realmente no es indicación cuando es una indicación. Y como ha salido el tema del COVID, yo simplemente me gustaría que nos dijeras nada, ¿no?, en relación con estos pacientes diabéticos recién diagnosticados o durante el primer año o más avanzados el diagnóstico. En caso de infección por COVID, ¿qué hago con los fármacos, Elena? Y ya con esto me gustaría que fuéramos concluyendo. Acabamos. Sí, mira, pues con esto hablamos de sabéis que la población con diabetes no tiene mayor riesgo de coger una infección por COVID, pero sí mayor mortalidad. No todos, sino ciertos grupos de riesgo. Entonces, me gustaría pues describiros porque para que lo tengáis en cuenta y para que en esas poblaciones vuestras de la consulta pues prestéis más atención. En diabéticos tipo 2 se ha visto que serían con glicadas a partir de 7,5, filtrados glomerulares menores de 60, índices de masa corporal mayores de 35 o menores de 20, y antecedentes de insuficiencia cardíaca o de ictus. Y en diabéticos tipo 1 serían los que tengan glicadas mayor de 10, filtrado glomerular estimado menor de 60, índice de masa corporal menor de 25 o mayor de 30 y antecedentes de insuficiencia cardíaca y ictus. Y también la duración de la diabetes es importante. Entonces, sobre todo sería a partir de diabetes de muy larga evolución. A partir de los 15 años de evolución es cuando aumenta significativamente el riesgo, tanto en tipo 1 como en tipo 2. En esta publicación de NAUC de 2020, pues se habla un poco de los fármacos antidiabéticos en los distintos momentos de evolución de la diabetes, del COVID, ¿no? Si está asintomático, si a lo mejor está en casa con una enfermedad leve o si ya está en el hospital. Entonces, se pueden mantener en domicilio, que es lo que más os interesa, toda la medicación, ¿vale? Y tenemos que tener especial precaución con los ISGLT2 en pacientes diabéticos tipo 2 con infección por COVID, porque lo que sí que se ha descrito son mayor número de casos de cetoacidosis, especialmente en diabéticos tipo 2, un 71% de los casos de cetoacidosis es en diabéticos tipo 2, no en diabéticos tipo 1, y de mezcla de síndrome de hiperglucemia hiperosmolar
con cetoacidosis, que esa combinación de los dos parámetros pues conlleva mayor mortalidad. Entonces, sí que es recomendable en este grupo de pacientes quitar los ISGLT2 porque, claro, pueden favorecer estas acidosis, ¿no? Y en principio, si existe la posibilidad de que el paciente se compre tiras de cuerpos cetónicos en orina, durante la infección sí que sería conveniente pues que se vaya mirando los cuerpos cetónicos en orina, ¿no? Pues si fueran positivos, pues que acudiera al servicio de urgencias. Y por otra parte, pues estar muy pendientes esos días porque aumentan mucho las necesidades de insulina de los pacientes y tienen hiperglucemias bastante marcadas y más marcadas que en otras infecciones. El resto de fármacos no hay ninguna cosa de forma ambulatoria que deberíamos comentar. Bueno, pues muy bien. Pues yo creo que hemos empezado por el inicio, hemos hecho un largo recorrido por este inicio. Vamos a transmitir una serie de conclusiones de aquellos aspectos que hemos tocado y vamos a dejar luego espacio para las preguntas. Yo, como he sido la que he intervenido más en estos primeros momentos, ¿no? Yo voy a dar 3 conclusiones y luego lees tus 3 conclusiones, ¿no, Elena? Yo las conclusiones que saco es que no toda la diabetes en el adulto es diabetes tipo 2, o sea, la clasificación de la diabetes tal como la hemos aprendido va a ir cambiando y tenemos que estar al tanto de al paciente cuando le diagnosticamos cómo lo clasificamos y por eso hay que hacer un seguimiento muy de cerca en ese paciente recién diagnosticado. No solamente seguirlo de cerca para ver si lo hemos clasificado bien, sino también para saber que tenemos que hacer un tratamiento intensivo precoz, acordándonos del legado metabólico y de ese estudio de que lo que hagamos hoy vale para el futuro, ¿no? Y que luego tenemos que informar de forma personalizada y darle confianza para conseguir su compromiso. Esos son, yo creo, mis 3 ideas fundamentales que sacaría de la parte que yo he comentado. ¿Y tú, Elena? Pues mis 3 conclusiones serían que el tratamiento combinado precoz puede ser nuestro aliado para vencer la inercia terapéutica, que en un futuro no entenderemos la atención al paciente con diabetes sin emplear una medicina de precisión y que la cirugía metabólica es una opción para pacientes con diabetes tipo 2 e índice de masa corporal igual o mayor a 30 si el control glucémico es refractario a estrategias terapéuticas optimizadas al máximo. Bueno, pues yo creo que con esto ya concluimos. Vamos a dar espacio a que los que nos han oído nos hagan las preguntas y nada, daros las gracias y esperar a ver qué es lo que nos queréis preguntar y a ver si lo sabemos contestar. Entre las dos espero que Aquí sí. estamos. Sí, muy bien.